Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir. Este es el inicio de la unidad número 4 que tiene que ver con los efectos positivos y negativos que genera el turismo. En este caso vamos a hablar del turismo internacional. O sea, la llegada de turistas de otros destinos, eh, fundamentalmente extranjeros. Bien, hay que tener en cuenta que vamos a dividir este tipo de efectos en efectos positivos y efectos negativos. Y además en efectos de tipo económicos, socioculturales y ambientales. ¿Sí? Vamos a empezar con los impactos económicos del turismo. Antes de hablar de los impactos puntuales, vamos a hablar a diferenciar los destinos. Hay destinos que se ubican, que corresponden a países que están en vías de desarrollo y otros destinos que se ubican en países ya desarrollados. Básicamente los países desarrollados se encuentran en Europa, los países centrales de Europa, algunos países de Asia, fundamentalmente China y Estados Unidos. Para marcar una diferencia con lo que son los países subdesarrollados, que son los países de América, o en vías de desarrollo, perdón, que son los países de América Latina. Eh, bueno, nosotros estamos dentro de esta jerarquización de países en vías de desarrollo. ¿Y por qué nos caracterizamos? Hablando específicamente de Argentina. Bueno, en aspectos que tienen que ver con lo económico, los bajos niveles de renta que tiene la población, la poca redistribución de la riqueza, es decir, que hay una brecha muy marcada entre ricos, pobres y la clase media está como bastante limitada. Eh, el desempleo, el alto índice de desempleo, es decir, la gente que está sin trabajo, ya sea porque está desocupada, o sea, que no tiene ningún tipo de trabajo, o está subocupada, es decir, que tiene alguna especie de trabajo, pero que no logra satisfacer todas las necesidades. O porque no está en el régimen en blanco, como se dice, o sea, que trabaja en negro, o porque no trabaja la cantidad de horas suficiente para cubrir lo que se denomina en economía la canasta básica, que tiene que ver con un indicador de qué es lo que necesitamos para no ser pobres o no estar debajo de la línea de pobreza. Bueno, hay un bajo desarrollo industrial. Básicamente los países en desarrollo se dedican a la agricultura, a la ganadería, a este tipo de actividades primarias, pero debido a que hay un bajo desarrollo industrial, o sea, no se genera valor en este tipo de en este tipo de actividades económicas que generalmente son primarias, exportamos ese tipo eh, de elementos, eh, pero no lo transformamos en nuestros territorios. O sea, si estamos hablando, para que tengan un ejemplo, si hablamos de agricultura, nosotros como países generamos el trigo, sí, pero como tenemos lo vendemos, lo exportamos, pero como tenemos un bajo desarrollo industrial, no generamos, además del trigo, la producción o la industrialización del trigo para convertirlo en fideos y exportar fideos. Acá les doy ese ejemplo para que tengan en cuenta que es bajo nivel de desarrollo industrial. Es decir, que dependemos de la producción que se genera en otros países y compramos ese tipo de producción. Lo mismo pasa con varios ámbitos de la industria, como puede ser la metalmecánica, la automotriz. O sea, podemos generar algunas partes, pero no ensamblamos totalmente todo el producto. Bueno, un poco venía a lo que sigue, que tiene que ver con la dependencia de la agricultura para las exportaciones. Es decir, que somos un país netamente agroexportador, nos basamos en el campo como elemento esencial en nuestra economía y no en la producción o en la industrialización de elementos, quiere decir en la transformación de estos elementos primarios en un elemento o en algún producto o servicio que podamos exportar ese producto o servicio. Sino siempre, generalmente, es la agricultura. Alta participación extranjera en las propiedades manufactureras y de servicios tiene que ver con que eh, la mayoría de las empresas o las industrias están en manos de extranjeros,
que bueno, como sabemos, se llevan una buena cantidad de ganancia de lo producido en nuestro país. ¿Qué tiene que ver el turismo en esto? Que el turismo como actividad económica que viene del área de servicios, de la rama de los servicios, eh, es una actividad que inyecta en la economía local divisas. Si hablamos de turismo extranjero, hablamos de divisas haciendo referencia a la moneda extranjera que utilizan no solo los que nos visitan, o sea, los turistas extranjeros, sino la moneda extranjera que también debemos utilizar los argentinos para hacer compras o actividades turísticas en el exterior. A eso se refiere con divisas. Bueno, la actividad turística tiene un gran impacto muy significativo en la economía de los países que se visitan, ya que es una inyección directa en la economía y genera alguna serie de elementos que vamos ahora a analizar, fundamentalmente relacionados al empleo, al capital que se inyecta, a la infraestructura y demás. Entonces, este es el panorama de dónde estamos inmersos como destinos. Volvemos a repetir que somos un país en vías de desarrollo dentro de la economía en general, inclusive para el desarrollo turístico. Bueno, siguiendo con los efectos positivos en cuanto a la actividad turística, lo primero que vamos a analizar tiene que ver con la contribución del turismo al equilibrio de la balanza de pagos. Cuando hablamos de balanza de pagos, hacemos referencia a los ingresos de moneda extranjera y los egresos de esa moneda extranjera que se generan dentro de la economía de un país. Tiene que ver con los ingresos que van a estar generados por los visitantes en nuestro país. Cuando hablamos de visitantes hablamos siempre de turistas internacionales, y cuando hablamos de gastos o de egresos tiene que ver con la salida de moneda extranjera por parte de nuestros residentes, o sea, de los argentinos. Que en la actividad turística se va a dar cuando los residentes visiten o gasten perdón, en otros países del extranjero y necesiten para esos gastos moneda extranjera. Bien, bueno, cuando hablamos de gastos, ya sea de los extranjeros en nuestro destino o de nuestros residentes en el extranjero, hay gastos primarios, secundarios o terciarios, que tienen que ver básicamente con qué tan ligado está a la actividad turística. Los gastos primarios tienen que ver con el gasto de dinero en los establecimientos de primera línea, o sea, los gastos en hoteles, restaurantes, transporte, los que tienen que ver específicamente con las actividades o con el sistema turístico. Los gastos secundarios no se generan directamente en el sistema turístico, sino que se van generando en distintas otras capas de la economía. Se filtra en otras capas de la economía. Por ejemplo, cuando se realiza un evento que tiene características turísticas, como por ejemplo si realizamos en Mendoza lo que se denomina la Fiesta Nacional de la Vendimia, bueno, todo lo que tiene que ver de gasto en el marketing de promoción de la fiesta de la vendimia, la impresión de folletería, de banners o de distintos tipos de lonas y demás para promocionar, no tiene que ver con un gasto turístico directamente, pero sí como un efecto secundario. ¿Sí? Las empresas que se dedican al marketing y demás generan un ingreso extra a partir de que se va a desarrollar una actividad turística. Y por último, ya colándose en el interior de la economía, los gastos terciarios tienen que ver con gastos que se generan en la economía que no tienen nada que ver con el turismo, o el emprendimiento no tiene nada que ver con el turismo. En este caso, si vamos al caso de un hotel que necesita lavar su ropa de cama, los blancos, las sábanas, los toallones, el hecho de llevarlo a una lavandería y utilizar ese servicio tiene que ver con ese efecto terciario.
La lavandería claramente no está exclusivamente en el lugar solo por el hotel, sino por una X cantidad de clientes. Bueno, como se genera una actividad turística, el hotel necesita esos servicios, por eso decimos que son efectos terciarios. Acá en el ejemplo, en la Filipina tiene la compra de maletas, por ejemplo, pasa mucho cuando van extranjeros a Europa, o cuando iban, en este caso el valor de la moneda extranjera es tan alta que es más complejo comprar, o sea, no es tan conveniente para los argentinos. Eh, Muchos argentinos en otra época donde nuestra moneda era un poco más fuerte, compraron maletas en el destino y se traían muchas compras. Bien, bueno, siguiendo con los efectos positivos de la actividad turística respecto de la economía, podemos decir que el turismo contribuye al Producto Nacional Bruto. Bueno, seguramente han hablado del PBI, que es el Producto Bruto Interno, y el PBN, que es el Producto Nacional Bruto. Esto tiene que ver con la sumatoria de todas las actividades eh, económicas que se producen en un país, que se registran en un país en un periodo de tiempo determinado. Y el turismo es un elemento que aporta al PBN. En este caso, mientras mayor sean la cantidad de empresas que generan riqueza a partir del desarrollo turístico en un destino, mayor será el aporte al Producto Nacional Bruto. En este caso, lo que podemos diferenciar es, hay destinos que tienen poco aporte del Producto Nacional Bruto. Podemos mencionar algunos destinos del norte argentino, como Catamarca. Si lo comparamos con la cantidad de empresas y generadores de riqueza o microemprendedores que tiene la provincia de Jujuy o inclusive de Salta, que sí son destinos turísticos totalmente reconocidos. Entonces, seguramente esas provincias de La Rioja, perdón, de Jujuy y de Salta aportarán más con la sumatoria de servicios y productos que se venden relacionados al turismo que Catamarca, que aportará al Producto Nacional Bruto a partir de de otra actividad económica que sea un poco más fuerte. Bueno, y yo creo que el elemento, a mi criterio, el elemento que más genera efectos positivos es la creación de empleo. La actividad turística depende mucho del factor humano. No solo con lo que tiene que ver con las experiencias puntuales, en este caso guías de sitio, guías en distintas excursiones y demás, sino que básicamente al ser una actividad de servicios depende todo el tiempo de recursos humanos para la puesta en práctica de esos servicios, ya sean hoteles, en la parte fundamentalmente gastronómica inclusive de otros tipos de servicios. Siempre el recurso humano será el motor de esta actividad turística. Entonces, aquellos destinos que resuelvan un importante desarrollo turístico van a generar a mayor crecimiento de la actividad, va a generar un mayor impulso en cuanto a creación de empleo, ¿sí? Generando ingresos, fundamentalmente. A partir del empleo hay ingresos. Otro de los elementos positivos que tiene que ver con el turismo como motor de la actividad empresarial. Y acá vamos a hacer un análisis donde no solo motor de la actividad empresarial relacionado a lo turístico, sino que es más amplio, la actividad es tan amplia que es un motor empresarial, pero relacionado a todas las actividades económicas. El ejemplo que tienen en este caso es la construcción de un aeropuerto. No solo facilita la llegada a un atractivo turístico o a una ciudad netamente turística, sino que en el lugar, a partir de la construcción del aeropuerto o la adecuación de carreteras eh, eh, y demás obras de infraestructura, hace que crezca la economía en la ciudad en general, o en ese pueblo, o en ese destino en general, de todas las actividades económicas, ¿sí? Ya que
En este caso, a partir del aeropuerto, no solo es la llegada de turistas, sino es la llegada de personas por distintos negocios, es el transporte de mercancías, es la conectividad que hace que